El mensaje de hoy está muy bueno. Lo he titulado El Dios de los Valles. Créeme, te va a bendecir. Yo mientras lo iba elaborando y Dios me iba dando el mensaje y iba viendo los versículos, es como que sentía a Dios hablando a mi espíritu, y yo sé que Dios va a hacer lo mismo contigo hoy. Sobre todo si estás pasándola, pues no estás en tu mejor momento. Así que esta palabra te va a venir como anillo al dedo y te va a dar un levante, un impulso espiritual que te vas a ir para arriba, vas a ver. Bueno, quiero empezar contándote dos historias. Una era sobre una pequeña iglesia, ¿sí? en Inglaterra, una iglesia muy pequeña en un poblado donde llegó un pastor joven y pasó toda su vida predicando hasta que fue anciano a un puñado de familias. Como era un pueblo pequeño, pues parecía que no tenía ningún resultado. Y una noche, aparte el pastor era tartamudo, así que cómo predicaba, ¿no? Entonces, capaz por eso no le iba mucha gente. El asunto es que él se sentía que nunca había logrado nada. Después de haber dedicado toda su vida al ministerio y a servir a Dios, pues siempre tenía las mismas dos familias y parecía que no tenía resultado. Y él le hubiera gustado ser alguien que tocaba corazones, que cambiaba vidas. Y dice, bueno, Señor, yo seguiré haciéndolo, ¿no? Entonces, una noche que había una tormenta de nieve, entró un joven a esa iglesia y se sentó hasta atrás y se quedó escuchando. Y el pastor, así con su tartamudez, predicó un mensaje que decía algo así de venid a mí los que están trabajados y cargados. El joven que entró ahí había entrado simplemente para escapar de la tormenta. No es que quería entrar a una iglesia. Dijo, ¿dónde voy? Vio una luz prendida, se metió ahí y era una iglesia. Y dijo, bueno, espero a que pase la tormenta y listo. Pero, no sabía que Dios tenía un propósito y se quedó escuchando todo el mensaje. Fue tal la obra del Espíritu Santo que quedó compungido en su corazón, quedó completamente tocado, pasó al frente y rindió su vida a Cristo. ¿Quién era ese joven? Era Charles Spurgeon, que después fue conocido como el príncipe de los predicadores. Hace poco en una revista, no sé si la Times o la Forbes, hicieron como una encuesta de los últimos 100 o 200 años, quién había sido el predicador más prominente. ¿Y sabes quién fue? Le ganó a Billy Graham, fue Charles Spurgeon. Era un hombre que llenaba estadios y ciudades. ¿Dónde se fue a convertir? A una pequeña iglesia en un pueblito, en una comarca, en un pastor que pensó que nunca iba a hacer nada en su vida. Lo más grande que hizo fue llevar a los pies de Cristo a uno de los predicadores más famosos en la historia de todo el cristianismo. Te voy a contar otra historia. Sucedió en Kentucky, Estados Unidos. Un niño que a los 5 años muere su padre. Se queda la madre viuda con 3 niños. Él era el mayor, de 5 años. Tuvo que encargarse desde niño, tuvo que empezar a ayudar a la madre. Mientras ella se iba a trabajar, cuidaba a sus hermanitos, un niño de 5 años. Cuidaba a sus hermanitos pequeños, les cocinaba, pues hizo como de mamá y papá para sus hermanos más pequeños. A los 10 años tuvo que trabajar porque no les alcanzaba para vivir y se metió a una granja como ayudante de granja. ¿Y qué hacía? Limpiar la caca de todas las gallinas, de los pollos. Era una granja de pollos enorme. Yo tengo gallinas en casa y les digo, tengo 3 gallinas nada más. Y la caca que hacen esos animales es impresionante. Hacen caca por todos lados. Y el problema es que la tienes que limpiar siempre porque son animales susceptibles a las enfermedades. Entonces, para que no se enfermen, tienen que estar limpio su ambiente. Así que todos los días a limpiar caca de gallina. Imagínate 1,000, 2,000 pollos. El pobre niño de 10 años limpiando caca de gallina todos los días. Sigue creciendo, la madre se casa y a los 13 años
pues el padrastro no era bueno, le pegaba, lo maltrataba y huyó de la casa a los 13 años. Ahí anduvo toda su vida este muchacho, pues de un trabajo acá, de vendedor, de limpiador, de cocinero, de todo lo que se le ocurría, hasta que terminó de ayudante en una estación de servicio, cargando nafta. La estación, cuando recién entró a la estación, quiebra porque empezó la recesión en Estados Unidos y pues todos se quedaron sin trabajo y todos se fueron, inmediatamente se fueron para buscar otro trabajo porque era un pueblo muy pequeño, se fueron a las ciudades grandes y él fue el único que se quedó ahí y la empresa de la petrolera le dijo, ¿por qué no te encargas de la estación de servicio? Te dejamos todo, solo nos das un porcentaje de la ganancia. Y ahí empezó el muchacho, pero nadie consumía combustible porque era una época de mucha crisis en Estados Unidos. Entonces empezó a cocinar. ¿Qué hago? Bueno, empezó a hacer unos pedazos iba a decir bistec, de churrascos y pollo frito. Pasó una vez un crítico de comida, tenía hambre, dice, dame pollo frito, lo comió, se quedó encantado y escribió una reseña en una revista. Y se empezó a hacer conocido, empezaban a ir, ¿y qué pasó? Se quema la estación de servicio, no la pegaba, pobre, se quedó en la calle sin nada y dice, bueno, no tengo nada que perder, pidió un crédito acá, allá y dice, voy a poner un restaurante, alquiló un restaurante y el restaurante empezó a andar y ¿qué piensa? ¡Pum! La Segunda Guerra Mundial. Todo el país, todo el dinero volcado a la guerra. Entonces quebró su restaurante. Pasó la Segunda Guerra Mundial, dice voy a intentarlo otra vez, pone su restaurante, le empieza a ir más o menos y el restaurancito empezó a andar vendiendo pollo frito. Y entonces dice y la gente que iba al pueblo en Kentucky decía, qué rico, dice esto lo tienes que llevar a otro lado. Entonces, ¿qué agarró? Agarró su carro, otra desgracia. Tenía niño, tuvo un niño, se casó, tuvo un niño, el niño muere de una infección en la garganta. Una enfermedad que se podía curar fácilmente, murió, la esposa lo deja, pum, el restaurante quiebra otra vez. Yo me río porque digo, pobre hombre, no la pegaba. 60 años, agarra su auto y se va recorriendo Estados Unidos vendiendo la franquicia de su restaurante. ¿Qué pasó? En 2 años, 3 años, vendió más de 600 franquicias. ¿Cómo se llamaba? Coronel Sanders, sí, el de Kentucky Fried Chicken, KFC, la cadena de las más famosas, casi como McDonald's. Pero hasta los 65 años este hombre pudo ver el resultado de su esfuerzo. Pero casi toda su vida no estaba él en la cima, sino en el valle. ¿Sí? Tenemos 2 lugares donde estar, en la cima de la montaña o en el valle, en la parte baja. Y muchos, hoy en día, nosotros vemos una generación que se le ha vendido el exitismo, ¿sí? Que el exitismo que es una exageración desmedida del éxito, una visión del éxito distorsionada, deformada, donde pareciera que a muchos les va bien de manera muy fácil, mientras que otros, los mortales, nos tenemos que matar y esforzar para sobrevivir. Pero pareciera que otros, simplemente con respirar, ya les va bien. Y ese exitismo lo han difundido mucho las redes sociales, porque tú entras a las redes, supongamos Instagram, y tú ¿qué fotos ves? Gente sonriendo, gente con un platillo exquisito, gente con un perro de catálogo, gente paseando en lugares espectaculares, y tú estás desde tu piecita de 2x2 con la luz que prende y se apaga y con tu celular berreta de 3 pesos y dices, ¿cómo? Yo soy un pelado, no sirvo, mi vida es un desastre, porque te muestran un éxito falso.
¿sí? Nadie pone, vos ves fotos y el desayuno, ¿viste el desayuno? Una foto típica de comida, ¿no? Frutos rojos con frutos morados en un pan espectacular, humeante, así de gordo, una taza nueva, echando humo que parece que la hizo un barista, con una forma de corazón y el escrito abajo: mi desayuno de todos los días, lo amo. Y tú te quedas como... Y vos ves tu desayuno, tu taza cachada, ¿viste? Tu té ahí medio descolorido, una tostada media quemada, embarrada con algo. Y dices, no, nadie va a poner eso en las redes. Pero la realidad es que lo que se está mostrando es una realidad distorsionada. Nadie pone su foto, la cara recién levantado, con los ojos hinchados, los pelos parados. No, se maquillan, practican 10,000 fotos para poner la única que le salió bien. Tiene cara de cuco, pero agarró un ángulo, agarró una luz y la retocó 3 horas y quedó más o menos. Y todos le ponen 10,000 likes, que ni les importa, pero van a ponerle un like. Y ya eso le llenó el corazón, ¿viste? A la fea que pone lindas fotos. Eso es lo que nos vende este mundo. Una realidad aumentada, una realidad distorsionada. Y cuando nosotros consumimos, porque seamos honestos, cada vez más el mundo va yendo a que su realidad es lo que le aparece en su celular. Hay gente que ya no tiene vida. Hay gente que su vida está en su celular. Tiene más interacción con sus redes que con su familia. Entonces, la realidad de muchas personas, la realidad que viven, su ventana por la cual ven el mundo, está distorsionada. Y cuando ven sus propias vidas, o cuando vemos nuestras propias vidas, pues nos sentimos pequeños, nos sentimos insignificantes, nos sentimos derrotados, nos sentimos poca cosa, porque vemos la vida de otros y vemos nuestra realidad y pensamos que la vida de ellos es real, ¿sí? Porque nos hemos comido esa fantasía, hemos comprado esa fantasía, y esa dicotomía, esa diferencia nos pone mal, nos tira abajo, porque los vemos a ellos en las montañas, en la cima de la montaña, y nosotros nos vemos en el valle. Pero no es un valle lindo que digas como el de Heidi, o no sé, un valle con flores y ciervos. No, es un valle oscuro, como el que dijo David, valle de sombra de muerte. Y esta falsa imagen, estos falsos dioses que nos vende el mundo, les gusta estar en los lugares altos. Y sabes que en el Antiguo Testamento, cuando tú buscas las falsas religiones y los falsos dioses, cuando Israel cada tanto se alejaba de Dios y empezaban a adorar dioses falsos, ¿sabes dónde ponían los altares de esos falsos dioses? En los lugares altos. Tú vas a encontrar esa frase en tu Biblia, que tenían la imagen de Acera en los lugares altos, que tenían la imagen de Baal en los lugares altos. Los falsos dioses buscan los lugares altos, buscan la cima, buscan mostrarse, buscan estar arriba, y pareciera que el Dios nuestro no es un Dios de los lugares altos, sino que es el Dios de los valles, el Dios que está en la vida diaria, en la vida común, el Dios que está con la gente de carne y hueso, con los que tienen los pies en la tierra, pero no es demasiado glamour. Jesús, cuando vino a la tierra, no vino con los poderosos, no vino con los sabios, no vino con los doctos y con los nobles, no, fue con los comunes. Y eso le provocó un choque a las religiones, porque se opusieron a él, porque ¿por qué él no fue con los grandes? ¿Por qué vino con la gente común? Porque Dios no es Dios de las montañas, es Dios de los valles. Toda esta apariencia y todo este éxito de felicidad falsa busca estar en los lugares altos. Te voy a dar un ejemplo en la Biblia. En 2 Crónicas 17:6 dice
que cuando un rey, por ejemplo, después de que el pueblo se había apartado, venía un rey bueno y decía, no, tenemos que volver a Dios. Lo primero que hacía ese rey era quitar los ídolos y los altares de los lugares altos. Dice en 2 de Crónicas 17:6, se entregó de corazón a los caminos del Señor, está hablando de un rey, y quitó de en medio de Judá los lugares altos y las imágenes de acera. En la vida hay épocas y hay momentos, ¿sí? No todo en la vida es color de rosa y no todo es oscuro, no todo es alegría y felicidad y tampoco todo es lágrimas. Tenemos momentos en que estamos en las montañas y tenemos momentos que estamos en el valle. Pero la gran realidad es que la mayor parte del tiempo la vamos a pasar en el valle. Todos quisieran estar en la montaña, que simboliza una vida de éxito, una vida que no tienes nunca ningún problema, una vida que está todo bien, que te levantas y los pajaritos cantan y sale el sol y llega una luz que brilla sobre ti y sos, no sé, sos una mezcla de Blancanieves, de Cenicienta y de todo lo demás. Pero la vida no es así, la vida tiene pruebas, la vida tiene luchas, la vida tiene colores y sinsabores y nosotros tenemos que aprender a conocer al Dios de los valles, no solamente al Dios que está en la montaña, sino al Dios que está en el valle, al Dios que está en ese momento de dificultad, en ese momento donde no todo brilla y donde no todo es oro, ni alegría, ni selfies hermosas, en ese momento donde te estás enfrentando contra un problema fuerte y solamente tienes a tu Dios. Ese es el Dios que tenemos que nosotros conocer, porque esa es la parte donde vamos a tener, donde más lo necesitamos. Mira lo que decía David en Salmos 23:4. Aunque yo deba pasar por el valle más sombrío, otras versiones dice por el valle de sombra de muerte, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevas fuerzas. Qué linda palabra. Dice, aunque yo ande por el valle más oscuro. ¿Y eso qué simboliza? Son esas etapas en nuestra vida donde todo parece estar gris, donde no hay nadie que nos ayude, donde no son fotos de hermosos desayunos, ni salidas al campo, ni vacaciones constantes, sino que son días grises de esfuerzo y de poco resultado, de lágrimas, de sudor y de llanto o de suspiros, y que solamente Dios está ahí. Días donde tú no ves respuesta y dices, ¿cuándo va a llegar la respuesta? ¿Dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está el Dios de los valles? Mira, sucedió algo en la Biblia en una ocasión. El rey de Siria, que era enemigo del pueblo de Dios, enemigo de Israel, juntó 32 reyes. Eso dice la Biblia. Está en 1 Reyes 21. Dice, por ese tiempo Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó a su ejército con el apoyo de 32 reyes aliados. Sus carros de guerra y sus carros sitiaron a Samaria, la capital de Israel, y lanzaron ataques contra la ciudad. Israel pudo resistir el sitio porque se encontraba en las montañas en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Los consejeros del rey de Siria le dijeron, mira, en 1 Reyes 20:23, por otra parte, los funcionarios del rey de Siria le aconsejaron, los dioses de los israelitas son dioses de la montaña. Por eso son demasiado fuertes para nosotros y no los puedes derrotar. Pero si peleamos con ellos en los valles, sin duda los venceremos. Y el rey de Siria le hizo caso a sus consejeros y le declararon la guerra a Israel, pero esta vez los llevaron y los ahorillaron a un valle. Dice la Biblia
en 1 Reyes 20:27, entonces Israel reunió a su ejército y montó líneas de abastecimiento y salió a pelear. Pero el ejército de Israel parecía 2 pequeños rebaños de cabras, a un lado del inmenso ejército de Siria que llenaba todo el campo. Yo me imagino esa batalla. Todo, viste como las películas la toma, ejército, 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 y la toma hacia los judíos así, 2 grupitos contra todos los 32 reyes eran contra ellos. Un solo pueblo que no era experto en batallas, que era un pueblo pacífico, de pastores. Por eso dice, parecían 2 pequeños rebaños de cabras ahí, todos pegaditos, diciendo qué va a pasar en el medio del valle. El rey de Israel dijo, chao, sonamos. Como a veces nosotros pensamos, ¿quién soy yo frente a todo esto? ¿Sí? Y nos comparamos con otros y nos sentimos así como unas pequeñas cabras mojadas que no tienen esa fuerza para un mundo que te devora o que te quiere pisotear. O comparas tus sueños con tu realidad y dices, no tengo nada, no soy nada. Y estoy en el valle, no estoy en la cima de la montaña. Me encuentro en el valle, no tengo nada que me ayude, no tengo nadie que me ayude y mi realidad me dice que estoy perdido, que estoy derrotado. Pero en ese momento el rey de Israel dijo, por favor llamen al profeta. ¿Y quién era el profeta? Y vino un profeta, ni siquiera era uno de los profetas famosos. Dice, un hombre de Dios, 1 Reyes 20:28, se presentó ante el rey de Israel y le dijo, así dice el Señor, por cuanto los sirios piensan que el Señor es un Dios solo de montañas y que no es Dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos, y así sabrás que yo soy el Señor. Bueno, para no hacerte la historia larga, pelearon la batalla y le ganaron al ejército sirio. Y los israelitas, cuando recibieron esa palabra de Dios, dijeron, vamos, se armaron de valor después de estar asustados. Claro, el otro ejército los rodeó, ellos en la montaña y los hebreos abajo en el valle. Dijeron, listo, los tenemos. Y cuando los hijos de Dios recibieron esa palabra del Señor que les decía, yo también soy Dios de los valles, no solo de la montaña, y yo les voy a dar la victoria, ellos recibieron eso con fe y salieron a pelear. Los mataron en 3 segundos. Cuando tú entiendes y cuando tú comprendes que Dios está en medio de tu valle, que Dios está en medio de tu problema, que tu Dios sigue siendo un Dios grande, aunque tu situación y aunque tu circunstancia sea pequeña o mala o negativa, tu Dios sigue siendo grande y Dios es Dios de los valles. O sea, Dios se manifiesta poderoso en medio de ese valle que estás atravesando, aunque parezca un valle de sombra de muerte. Dice la Biblia en Isaías 24:15, y esto para mí es una palabra profética. ¿Qué pasó cuando Israel salió de Egipto? ¿Se acuerdan? Salieron con Moisés, Faraón se quedó loco, pero los dejó ir y después se arrepintió. Dijo, ¿para qué me dejo ir a estos esclavos? Me voy a quedar sin mano de obra gratis. Y va y los persigue y ellos huyendo en el desierto y se toparon ¿con qué? Con el mar, en las costas. Tenían el mar delante y el ejército detrás. Listo, estaban atrapados. Dice mira lo que dice esta palabra. Glorifica a Dios en los valles y en las costas el nombre del Señor Dios de Israel.
En medio de la situación, cuando estás atrapado, que tienes el enemigo atrás y delante no tienes a dónde ir, cuando estás en las costas o cuando estás en los valles, que no estás en la montaña, sino en lo más bajo de tu vida, en ese momento Dios dice: glorifica a Dios porque yo voy a darte la victoria. Glorifica a Dios porque Dios está contigo, porque Dios está a tu lado, porque Dios sabe levantar del polvo al menesteroso y al pobre del mundo y lo hace sentar, dice la Biblia, entre los príncipes de su pueblo. Dios no llamó los grandes, ni los poderosos, ni los sabios, ni los nobles, dice la Escritura, sino que lo vil, lo pequeño, lo menospreciado escogió Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, no te midas como se mide el mundo. No te compares con esas falsas imágenes en la montaña, porque son solo falsos dioses. Tu Dios es real y tu Dios está no solo en la montaña, sino también en el valle. Y Él te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. No importa la situación difícil que estés pasando, no importa la circunstancia que estés viviendo. Mira, yo he leído, este hombre, el de Kentucky, el coronel Sanders, era cristiano. Yo he leído bastantes historias de hombres y mujeres que hoy en la historia son conocidos como grandes, pero cuando tú lees sus biografías te das cuenta que tuvieron muchos momentos de valles, muchos momentos de soledad, y que para llegar a la cima tuvieron que pasar por varios valles. Entonces, que no te vendan una falsa fantasía de que se llega al éxito o de que se llega a la victoria simplemente deseándolo o simplemente, no sé, poniendo fotos. No, tú tienes que esforzarte, tú tienes que sacrificarte, tú tienes que ir la segunda milla, tú tienes que hacer más que otros. Pero Dios te va a bendecir, Dios va a ver tu esfuerzo, Dios va a ver tu sufrimiento, Dios va a ver tu necesidad, Dios va a ver que tú en medio del valle le sigues creyendo, que en medio del valle, aunque eres pequeño, tú estás firme en tu fe, que en medio de la circunstancia, en medio de la prueba, tú dices: mi Dios es grande, aunque mi principio sea pequeño, mi final será grandioso. Eso es lo que dice la Escritura. Salmo 23 dice: aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir ningún daño, porque tú estás conmigo. Tu vara de pastor me infunde nuevas fuerzas. Me preparas un banquete a vista de mis adversarios y derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad, oh Dios, y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, en la casa del Señor, viviré por largos días. Esa es la promesa para ti, y eso es lo que hacía David. Yo ya les conté hace poco en el programa anterior cómo David fue un hombre que sufrió tanto. Hoy hablamos de David como el gran rey, pero David sufrió mucho desde su niñez. Fue rechazado por su padre y por sus hermanos. Fue rechazado por su pueblo, muchas veces por su mismo suegro. Lo casaron con una mujer que no lo amaba, después se la quitaron y se la dieron a otro hombre. Después se enamoró de una mujer que no tenía que enamorarse. O sea, le pasó de todo a David. Si una cosa sabía David, era depender de Dios en los momentos más difíciles. Y fue por eso que Dios le dijo: de tu descendencia yo traeré al Mesías. Tu descendencia será rey y tendrá un trono para siempre. ¿Por qué? Porque supo confiar en Dios cuando estaba por el valle de sombra de muerte. Yo no sé lo que estés pasando, yo no sé cuántos años te han pasado y tal vez tú pienses: nunca va a llegar la bendición, o ya se pasó mi tiempo, o ya no es para mí. Tal vez has muerto a muchos sueños, o tal vez has enterrado muchos de tus sueños. Tal vez has pensado que las bendiciones son para otros, pero no para ti. Tal vez has pensado que sí, que Dios te ama, pero no tanto.
No te equivoques, Dios te ama tanto que dio su vida por ti. No midas a Dios, ni midas su amor por tu comparación con otros o porque no estás en la montaña, porque Dios no habita en los lugares altos. Dios habita en el valle. Dios habita con los humildes. Dios habita con el quebrantado de corazón. Con el corazón, dice la Biblia, con el de corazón contrito y humillado estoy yo. Dios está contigo. Dios está a tu lado ahí en tu momento más solo, en tu momento más amargo, en tu momento más difícil. Dios está contigo. Dios no está con los poderosos. Dios no está con los que ostentan opulencia. Están vacíos. Dios está, y lo dice la Escritura, yo habito con el de corazón contrito y humillado. El corazón humillado no desprecias, oh Dios, nunca, nunca jamás. Así que ponte de pie en tu lugar. Y si tú estás pasando por un momento difícil, o si habías bajado los brazos o habías tirado la toalla, o te habías dado por vencida o por vencido y habías dejado de soñar, yo te digo, desentierra tus sueños, porque tu Dios vive hoy. Porque Dios, como le dijo a Elías, levántate porque el largo camino te resta. Todavía tienes bendiciones que ver, todavía tienes victorias que ganar, todavía tienes batallas que luchar. Y vas a ver que el Dios de los valles está contigo y que Él te va a llevar a la cima de la montaña. Pero no esperes a que Él esté contigo cuando estés en la cima. No, Él está contigo desde ahora. ¿Cuántos dicen amén a eso? Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nunca nos abandonas. Porque tú no eres el Dios de la opulencia, ni el Dios de la fama, ni el Dios de la popularidad. Tú eres el Dios que está con el de corazón contrito y humillado. Tú eres el Dios de los valles. Y Señor, hoy nosotros en medio de nuestro valle, en medio de nuestra prueba, en medio de nuestra lucha, reconocemos que tú eres Dios y que no estamos solos. Y que aunque todo por delante se ve oscuro, tú nos darás la victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso fuerte al Señor. Conoce y disfruta nuestra nueva programación. Vida Sana, un programa para alimentarse bien y mantenerse sano por dentro y por fuera. Home Life, un programa relajado y con humor sobre cosas de la vida cotidiana. Positivo, mantén tu fe en alto, mantente optimista y positivo. Íntimo, adoremos juntos en la presencia de Dios, en intimidad. Supérate, un programa para superarnos y poder alcanzar nuestras metas. Evolution Kids, música, personajes, humor y alegría para los niños y toda la familia. Celebración Evolution. Celebremos juntos a Dios con música y adoración y recibe un mensaje desafiante y motivador. Síguenos y conéctate. Te esperamos en Evolution Church.